Lo que Dios nos pide es que seamos firmes, valientes y fuertes frente a las situaciones que nosotros estamos viviendo en nuestra vida. Acompáñenme por favor a la primera carta a los Corintios, en el capítulo 16, verso 13 y 14, mientras los niños ya pueden ir a la iglesia infantil, por favor, ya pueden pasar, las profes los están esperando. Primera de Corintios 16, 13, 14. Son dos versos muy cortos, pero como toda la palabra de Dios, traspasa hasta lo más profundo de nuestro ser. Y nos deja enseñanzas claras, hermosas, que las podemos aplicar de manera práctica a la vida de cada uno de nosotros. Cuando estemos listos, por favor, con un amén la leemos y seguimos en la oración. Listo, dice: manténganse alerta, permanezcan firmes en la fe, sean valientes y fuertes, hagan todo con amor. Padre del cielo, te alabamos, te bendecimos y te damos gracias por este día que nos regalas. Gracias por tu palabra, gracias por tu amor, gracias por tu bondad. Gracias porque hoy podemos venir a tu presencia, invocar tu nombre en unidad y asegurar que estás con nosotros, que tú estás en este lugar y que tu palabra no regresará vacía, sino que produce ese fruto para el que tú le envías. Papito lindo, llénanos de tu gracia, que tu palabra no solo quede grabada, sino sea practicada por nosotros y predicada, Señor, con la unción que puede solo venir de tu Espíritu Santo. En el nombre de Jesús, amén y amén. Fíjese que todos nosotros atravesamos por momentos difíciles en nuestra vida. Y a pesar de las circunstancias duras, por momentos difíciles todos vamos a enfrentar adversidades. Todos en una u otra manera, unos en una área, otros en otra área, pero todos pasamos por momentos que no son fáciles, que no son sencillos para cada uno. Eso es común a todos, eso es común a todo el ser humano. Pero lo que no es común es la manera en que cada uno de nosotros responde a esas dificultades. En este momento todos estamos pasando a nivel global por una pandemia que ya lleva casi 2 años, ¿cierto? Eso es común. Pero cómo ha respondido cada persona, cada familia, cada individuo ha sido diferente. Entonces, lo común es el problema, lo particular, lo que nosotros podemos hacer de manera diferente para atravesar cada circunstancia es una actitud diferente frente a las adversidades. Y en estos cortos versos, estos 2 versos que leímos, Dios nos enseña 4 o tal vez 5 cosas que quiere que nosotros entendamos con claridad. La primera, ¿cuál sería? Manténganse alerta. Y cuando estamos hablando de este mantenerse alerta, estamos hablando de un presente imperativo. Es algo como decir, permanezca constantemente alerta, ahuyentando la somnolencia espiritual, porque el enemigo no duerme. Y cuando estamos hablando de somnolencia espiritual, podemos entender que es un término, por decirlo así, que a veces no es como claro para nosotros. Podemos estar en estado de vigilia, hoy ya hemos dormido, estamos a mediodía, lo normal es que no tengamos sueño, entonces usted dice, no, yo no estoy somnolento, pastor, yo estoy poniendo cuidado a la prédica, yo estoy escuchando la palabra, pero yo le estoy hablando de somnolencia espiritual. Muchas veces, nosotros no estamos alerta espiritualmente y dejamos que el enemigo venga y robe, mate y destruye nuestra vida. Porque estamos como con modorra espiritual. Y el Señor nos dice, ojo, porque el enemigo no duerme. Espiritualmente usted tiene que estar alerta. La segunda instrucción, permanezcan firmes en la fe. Estar adheridos firmemente a la doctrina verdadera del Evangelio. Esta fe es la única que nos permite a nosotros atravesar sin ningún problema los problemas de la vida. La palabra del Señor dice que Él nos paseará por momentos de tranquilidad, a pastos tiernos nos lleva, a aguas tranquilas de provisión, pero que aun si pasamos por valle de sombra de muerte, no temeremos mal alguno,
porque la fe nos mantiene firmes. Hoy hay un llamado de firmeza a la fe. Y digo hoy no porque antes no haya habido, sino porque hoy lo necesitamos con urgencia. Las personas que vivieron épocas anteriores seguramente sentían la misma premura, pero a nosotros nos corresponde sentir la nuestra actitud frente a las circunstancias necesitamos firmeza en la fe. Necesitamos entender y analizar que estamos pasando por tiempos no sencillos desde muchos puntos de vista. Y uno de esos es los ataques continuos a la fe que nosotros recibimos. Y en la medida que avancemos en el sermón vamos a entender mucho más de qué tipo de ataques me estoy refiriendo. Pero dice el Señor que nos debemos mantener firmes resistiendo al enemigo, porque no somos los únicos, sino que en el mundo entero todos nuestros hermanos, todos los hijos de Dios están pasando por este tipo de sufrimientos. El tercer consejo que nos da es: pórtense varonilmente. O sea, sean valientes, y en esto estamos hablando también de las mujeres. Y no es coincidencia que esta carta a los Corintios está también acompañada por un mensaje anterior también a los Corintios, en las cuales les dice: mire, señores Corintios, ustedes son inmaduros, ustedes se han portado como niños, ustedes no han sido valientes en asumir su posición de fe, porque tienen divisiones, porque tienen contiendas, porque dejan que cualquier cosa los distraiga y los arrebate de la fe. Cuando hay divisiones, cuando hay envidias, cuando hay peleas, eso es portarse de manera inmadura en el Evangelio. Y dice: son como niños porque no soportan la palabra dura. Nos toca darles lechecita. Y el apóstol le dice también nuevamente a los corintios: pórtense con valentía. Y es lo que está también diciéndonos ahí a nosotros, que tenemos que ser valientes para afrontar todas las situaciones que se están presentando. Se refiere a que no debemos ser inmaduros o niños en la fe, sino que estar firmes en el propósito que Dios ha marcado para nosotros. La cuarta sería: sean fuertes, esfuércense, muestre que son valientes en el esfuerzo, en mantenerse firmes en la fe, sabiendo que nuestra fuerza proviene de Dios. Y por supuesto, la quinta, que es genial, no podemos dejarla atrás, es la que nos corona todo esto que Dios nos pide: es: hagan todo con amor. O sea, yo tengo que ser firme con amor, yo tengo que ser valiente con amor, yo tengo que ser fuerte con amor. Yo tengo que mantenerme en mi fe, pero con amor. Yo no puedo venir a tratar mal, a pisotear, a pasar por encima arguyendo que mi carácter es firme, que yo soy muy valiente, que yo sí soy muy valeroso. No. Todo lo que nosotros hagamos, aún la resistencia espiritual que nosotros tenemos que presentar frente a los ataques del enemigo, tiene que ser en amor, porque es el que vence todas las circunstancias. ¿Cuáles son entonces esas batallas de la fe que Dios nos dice que nosotros estamos librando y por las cuales debemos mantenernos firmes en la fe? ¿Cuáles son esas batallas que se nos están presentando a nosotros? Acompáñame por favor al capítulo 5 de Isaías, que es un texto, en el capítulo 5 verso 20, es un texto que nosotros hemos analizado, hemos visto en otras oportunidades, que sé que cuando ustedes lo vean dicen: ay, sí, yo lo conozco, que aparentemente no tendría nada que ver con batallas de fe, pero que específicamente en este tiempo tiene mucho que ver, porque es la manera en que el enemigo ha venido atacando sistemáticamente a la iglesia y a los creyentes, por supuesto. Isaías capítulo 5 verso 20, ¿estamos listos? Dice: ay de los que llaman a lo malo bueno y a lo bueno malo, que tienen la luz por tinieblas que tienen las tinieblas por luz y la luz por tinieblas, que tienen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Y uno diría: ¿y qué tiene que ver esto con la firmeza de la fe? Pues tiene que ver mucho, porque hoy en día se están levantando muchas voces que tergiversan la palabra de Dios, que tergiversan la enseñanza que Dios nos ha ido dejando, que están tergiversando la cultura del reino de los cielos en nuestra vida. Se levantan voces
que no se compadecen con lo que Dios quiere que nosotros entendamos. Ideas engañosas. Personas que le están llamando a lo bueno malo y a lo malo bueno. Y desafortunadamente quieren que eso cale en nuestro corazón. Podemos ver ejemplos sencillos. Miremos ejemplos cotidianos. Un ejemplo. Cuando usted está trabajando, llega el viernes, la mayoría de los compañeros le invitan a usted a hacer viernes cultural. Ya trabajamos toda la semana, nos merecemos un traguito, nos merecemos un descanso, al fin y al cabo usted para eso trabaja. Entonces, a ese compañerismo, ¿cierto? Compañerismo, realmente ese compañerismo que está enmascarando un vicio, la ebriedad, el salir a tomar, a consumir licor. Y fíjese que nos lo cambian por compañerismo. No le están diciendo vamos a tomar, camine compañero, vamos, estamos juntos, compartamos este tiempo. Y nos lo enmascaran. Y lo vemos normal. Ahora, puede ser que los que estemos aquí en la sala no. Pero el común de la gente, ¿cómo lo ve? Normal. Eso que es malo, lo llaman bueno. Miremos otro. A la codicia y al hurto. Cuando una persona es codiciosa y roba, yo sé que lo normal es que le digan ladrón, pero ¿cómo lo conocemos hoy día? Como astucia, sí señores. Fíjese que eso está metido en el acervo de nosotros, astucia. Y es más, nosotros conocemos regiones especiales, en todos los países hay regiones especiales donde sabemos que culturalmente las personas se comportan de una manera. Y entonces, a esos que roban con maña, que saquean el erario público, si estamos hablando de gobierno, o que roban en la empresa, los amigos dicen, usted sí es vivo, ¿no? Es astuto. Cuando estamos diciéndoles un ladrón. Nuevamente, a lo malo, bueno. Una menos difícil. Cuando nosotros infringimos las normas, ¿cómo se conoce aquí? Viveza. Estamos haciendo la cola para pasar el semáforo y no falta el vivo que se adelanta a todos. Ay, ¿usted cree que es que yo me voy a quedar haciendo esta cola? No, yo sí no tengo tiempo, yo sí soy vivo. Y lo vemos normal y bien. El que se va a colar para el cine, para el banco, para el Transmilenio. Hoy día están haciendo cultura de esos colatones. Gracias. Colatones. Y entonces todo el mundo pásese. Y usted pase. Bueno, pues me ahorro una platica. No, ¿cuál me ahorro una platica? ¿Qué está haciendo usted? Robando. No, pero es que esto es injusto. ¿Qué es injusto? Si es injusto, pongo una queja. Tenemos un Dios poderoso. Pero no podemos actuar llamándole a lo malo bueno. Al fanatismo. Lo enmascaramos o no, la piedad la enmascaramos con fanatismo. Usted es una persona religiosa desde el punto de vista de que es una persona que está en su iglesia. Hoy día, hago un paréntesis, a la palabra religiosa le han colocado un estigma que no tiene por qué tener. Un religioso hace 40 años, ¿quién era? Un hombre o una mujer que cumplía la palabra de Dios, que había dedicado su vida al servicio de Dios, ¿sí o no? Hoy día un religioso, ¿quién es? Un hipócrita, un falso. ¿Y de cuándo acá cambió eso? Si es que la palabra religión lo único que dice es mi relación con Dios. Ese es el nombre. A los que se enamoran y van a la iglesia o van al notario y contraen nupcias, ¿cómo les llaman? Esposos. ¿Eso cómo se llama? Un matrimonio. Hay amistad, hay compañerismo, hay lealtad, hay fidelidad, sí, pero se llama matrimonio. Mi relación con Dios, ¿cómo se llama? Religión. ¿Usted qué religión es?
católico, cristiano, musulmán, budista. Esa es su relación con su deidad. Entonces, cuando usted es religioso, ¿qué le dicen? Fanático. A lo bueno le llaman malo. En esta oportunidad ya lo vemos, es al contrario. Cuando una persona se ocupa de las cosas de Dios, es un hombre piadoso, una mujer piadosa. Y le están diciendo fanático. No, no soy fanático. Yo tengo que ser radical, pero no soy fanático. Yo no mato por mis ideas, pero el radical puede llegar a morir por sus ideas. ¿Se acuerdan de Esteban cuando lo estaban apedreando? ¿Era fanático? No, era radical. Señor, yo no me muevo de esta posición de fe, y no les tengas en cuenta ese pecado. Fíjese que hoy día estamos en una guerra, y le pido que me ponga atención en esta palabra, una guerra que abarca la narrativa. Es un arma que nunca habíamos conocido. Es un arma que es muy vieja, pero que no la habíamos visto tan utilizada como hoy día se está haciendo. Hay un dicho popular que dice que la pluma es más fuerte que la espada. ¿Sí lo habían escuchado alguna vez? ¿No? Bueno, pero es verdad. Hay más guerras que se ganan con la pluma que con la espada. Y están usando la narrativa. Yo traje una definición normal, de un diccionario normal, para que entendamos cómo hoy día el enemigo está haciendo que a lo bueno se le llame malo y a lo malo se le llame bueno. Por eso el Señor dice, eso es una guerra de fe en la cual usted tiene que estar firme. ¿Qué es narrativa? Se entiende por narrativa la descripción oral o escrita de un acontecimiento, con el fin de persuadir y entretener al espectador. Me llama la atención esta de persuadir. O sea, cómo nos describen, cómo nos narran, cómo nos cuentan los acontecimientos para persuadirnos o entretenernos sobre una situación. Y hoy la narrativa es un arma que se está utilizando para transformar nuestra vida. Pongamos ejemplos. ¿Quién es el dueño de la vida? Dios es el dueño de la vida. Él es el que tiene en su mano, en su poder, la vida de cada uno de nosotros. Entonces, ¿cómo usan la narrativa? Entonces, quitarse la vida ya no lo llaman suicidio. Le dicen, eso es una eutanasia. Y entonces la gente dice, oiga, pero sí, pero pastor, es que usted no se ha puesto a pensar que hay gente que está sufriendo mucho. Usted porque siente salud, usted porque está tranquilo, o tal vez usted, sus dolores no son tan tormentosos y su posición no es tan crítica. Pero el dueño de la vida, ¿quién es? Dios. Y si yo me quito mi vida, así sea asistido, ¿qué estoy haciendo? Un asesinato sobre mi propia vida, suicidio. Y si usted se acuerda, hace muchos años que empezaron con lo de la eutanasia, se aplicaba únicamente a personas que estaban terminales, enfermos terminales. En estos días aquí en Colombia, los dos personas que no eran enfermos terminales y fueron autorizados por la eutanasia. Esto es cambiar la cultura de cada uno de nosotros. Otra similar, el aborto. Nosotros conocemos que el aborto es un vil asesinato y nos cambian la narrativa. Interrupción voluntaria del embarazo. ¿Qué es más atroz en cuanto a palabra? Decir, ¿eso es un asesinato o es una interrupción voluntaria del embarazo? Más atroz decir que es un asesinato. Entonces si le decimos, no, eso no es ningún asesinato, eso es una interrupción voluntaria del embarazo. Ah, bueno. No, ¿cuál bueno? Es que la mujer es dueña de su cuerpo. Pues la palabra dice que la mujer es dueña de su cuerpo. Claro, ella tiene voluntad sobre su cuerpo, pero ¿el cuerpo de ese bebé es de ella? No. ¿Y por qué tiene derecho sobre la vida de otra persona? Y nos cambian. Ojo, porque usted va a estar escuchando esta palabra narrativa e identifíquela, porque nos están cambiando nuestra cultura. Lo que acabamos de decir, no estoy conforme, estoy inconforme, entonces convocamos a una colatón. No, discúlpeme, no cambie mi cultura con sus ideas. Tenemos que tener en cuenta, esas son las batallas de la fe.
Esas son las voces engañosas que se levantan para poder transformar su vida en cuanto a lo que Dios quiere, a sus principios y sus valores. Mire este episodio en Hechos capítulo 4, versos 18 al 20, que es una guerra de fe que Dios nos pide a nosotros que podamos mantener. Ahora, cada uno de nosotros tiene áreas de su vida diferentes en las cuales tiene que mantener la fe. Cada uno de nosotros tiene algunas batallas particulares, y esto es lo importante que nosotros podamos identificar hoy. En lo general Dios nos habla, pero también apunta a lo particular de cada uno, del corazón de cada uno. Hechos capítulo 4, versos 18 al 20, está Pedro y Juan, están predicando el evangelio, están hablando de Cristo. De hecho, están haciendo milagros, pero los gobernantes, los judíos, los fariseos les dicen: mire, ustedes no pueden seguir haciendo esto. Y entonces ahí es donde estamos. En el verso 18 dice: los llamaron y les ordenaron terminantemente que dejaran de hablar y de enseñar acerca del nombre de Jesús. Pero Pedro y Juan replicaron, o sea, respondieron: ¿es justo delante de Dios obedecerlos a ustedes en vez de obedecerlo a Él? Júzguenlo ustedes mismos. Nosotros no podemos dejar de hablar de lo que hemos visto y oído. ¿Cuál sería ese acto de valor, ese acto de firmeza de Pedro y Juan delante de los gobernantes? ¿Cuál sería? ¿Qué cree usted que fue ese acto de valor? Correcto, es decirle no a los propósitos de Satanás. Los judíos podían darles hasta 39 azotes, y no eran como hoy día que le puede uno decir: mira, présteme la varita, pao por la cola. La valentía fue decirle no al propósito de Satanás. ¿Y por qué lo pongo en el término tan extremo de Satanás? Porque ¿quién quiere acallar la voz de Dios? ¿Quién no quiere que hablen de Dios? Llévelo a otras áreas de la vida de cada uno de nosotros. ¿Quién? Pongámoslo en un contexto universitario, ¿cierto? Donde se supone no está la conversación entre Dios y el diablo, pero podremos decir esta conversación entre valores y no valores y antivalores. ¿Quién quiere entonces que se prediquen los antivalores? Y el enemigo. La oscuridad, si la ponemos en términos de luz y oscuridad. El que quiere callar la voz de Dios siempre va a ser el enemigo. Y nosotros tenemos que ser hombres o mujeres que tengamos el valor de decir no a los propósitos de Satanás. Y esto es justamente lo que el Señor nos enseña, o a lo que se refiere cuando nos dice firmes en su fe. Estar firmes en esa batalla de tener firmeza ante los ataques del enemigo, que usa la carne, usa el mundo y usa sus huestes de maldad para venir a debilitar nuestra fe, para robar, para matar y para destruirnos. Porque Él aprovecha cuando usted está débil en la fe para matar, robar y destruir. Él lo que quiere es destruir su vida, matar sus ilusiones, sus sueños y robar las bendiciones que Dios trae para usted. Es declarada el propósito de Dios cuando dice: mis propósitos, mis planes son de bendición y no de calamidad. El enemigo lo sabe y por eso quiere venir a robarle las bendiciones que Dios quiere traer para su vida. Nosotros debemos entender que tenemos esos enemigos, esas fuentes constantes que quieren venir a robarnos las cosas, y tenemos que tener el valor de decirle no. Mire, una fuente general de estorbo es la carne, es nuestra carne. No estoy hablando de la carne de comer, sino de la carne, la naturaleza humana. Y nosotros tenemos que estar atentos para poder entender cuál es el origen de nuestros deseos. Porque los deseos de nosotros están en la carne, se expresan en la carne, en la naturaleza humana. Y poder distinguir entre lo bueno y lo malo de nuestros deseos y tener la valentía de decirle no
aun sea su deseo, aun sea algo que usted desea, tener la valentía de decirle no si no corresponde al propósito de Dios en su vida. Gálatas capítulo 5 versos 16 y 17 y después saltamos al 19 y 21. Lo traje completo para que podamos entender lo que el Señor nos quiere decir a través de la palabra. Así que les digo, vivan por el Espíritu y no sigan los deseos de la naturaleza pecaminosa. No sigan los deseos de su naturaleza carnal, de su naturaleza como persona. Porque esta, o sea, la naturaleza pecaminosa, desea lo que es contrario al Espíritu, y el Espíritu desea lo que es contrario a ella. Las dos se oponen entre sí, de modo que ustedes no pueden hacer lo que quieren. Saltamos al 19. Las obras de la naturaleza pecaminosa se conocen bien: inmoralidad sexual, impureza y libertinaje, idolatría y brujería, odio, discordia, celos, arrebatos de ira, rivalidades, disensiones, sectarismos, envidia, borracheras, orgías. Tiene que tomar impulso para seguir hablándoles, y otras cosas parecidas. Les advierto ahora, como antes lo hice, que los que practican estas cosas no heredarán el reino de Dios. Y tenemos que tener fe para decirle a estas cosas, que son las que se expresan en nuestra naturaleza, no, para decirle no. Voy a tomar un ejemplo medio infantil que nos dieron ayer. Infantil por lo tierno, no por su, que no fue bien elaborado, por lo tierno. Ayer estábamos en ayuno presencial y Guillermo nos dio una prédica muy bonita y nos daba un ejemplo. Dijo, mire, en el ayuno no es fácil, uno tiene tentaciones y dificultades, pero si hay algo por lo que yo tengo debilidad es por el pan. Dijo, y usted no sabe, yo puedo pasar por un asadero de pollo, yo puedo pasar por una carnicería, yo puedo pasar por un restaurante, estoy en ayuno y me mantengo fresco, pero paso por una panadería y como que se me doblan las piernas. Pero tengo que tener valor para decirle no al pan. Y uno dice, qué bonito. Pero igual no es el pan para él es la debilidad, pero para otros puede ser la inmoralidad. Para otros puede ser el libertinaje, para otros puede ser la impureza, para otros la idolatría, el odio, la discordia, los celos. Y tenemos que tener valor para decirle no a eso que viene en contra de nuestra vida. Para otros puede ser la pereza, el conformismo. Para otros puede ser pero hoy estamos descansando, ¿cuál es el problema? Yo trabajé toda la semana hasta el sábado. Hoy me toca dormir. Y si usted tiene que decirle no a la cama, no, Señor, tú me recuperarás el sueño, pero tengo que honrar a mi Padre Celestial. Fíjese que hay muchos aspectos en los que nosotros podemos ser valientes sin necesidad de ir a agarrarnos con otro, a pelear con otra persona. No, pelee con su carácter en ese sentido. Pelee con su carácter. Porque habrá personas que tienen que ser firmes con su propio carácter en las dos áreas. No hablemos de los caracteres o los temperamentos que se conocen como débiles. De pronto el melancólico y el flemático, que a la vista de muchas personas podrían pensar que son debilidades. ¿Ellos con qué tienen que luchar? Pues con esa aparente debilidad. Señor, yo tengo que ser más firme, yo tengo que ser más constante. Si yo empiezo un plan, lo tengo que terminar. Si yo tengo un propósito, tengo que perseguirlo hasta que lo logre. Porque el problema de la mayoría de esos temperamentos es que empiezan y al poco tiempo abandonan. Parecen un temperamento de enero. Empezamos la dieta y al 15 de enero he ganado 5 kilos. Y pasa, ¿sí o no? Este año sí voy a hacer deporte. Y cuando ya compró la pantaloneta, ¿y qué pasó con el deporte? No, es que hay temperamentos que son eso. Ellos tienen que luchar con eso. Habrá los otros que son el sanguíneo y el colérico que luchan con lo contrario, ¿cierto? Con la firmeza, con la audacia, con la fortaleza en su manera de ver las cosas. Y ellos que tendrían que decir, no, yo le digo no al pasar por encima de las personas, le digo no a no hablarle bien a la gente, le digo no a no tratarlos con amor, le digo no a no expresarme con dulzura. Y fíjese, con guerras similares en aspectos diferentes. Pero tenemos que tener la valentía de decirle no
a lo que estorba nuestro crecimiento espiritual. Eso es lo que Dios nos está pidiendo, firmes y valientes. Aun cuando la oferta sea muy tentadora, aun cuando la oferta sea tentadora. Aquí en la Biblia hay un ejemplo, en Génesis capítulo 39, verso 7, de la historia de David, de José. ¿Se acuerdan de José? Este joven, despreciado desde niño, porque sus hermanos lo despreciaban porque gozaba del amor de su padre, llevado a la esclavitud por sus propios hermanos, lo iban a matar, fue llevado a la cárcel sin tener ninguna culpabilidad, es sacado de la cárcel y colocado en un puesto de preeminencia. Después de esa historia que usted acaba de entender, y se le presenta la oportunidad de acostarse con la esposa de su jefe, en el mundo natural, no lo piense por usted, en el mundo natural, ¿usted qué cree que esa persona diría? ¿Sí o no? Pues de una, porque voy a tener más poder. Se frota las manos, dice, uy, estoy hecho, estoy ganado, como dicen hoy. ¿Ve? ¿Y era importante la oportunidad? ¿Era tentadora e importante? Sí, claro. No se le había negado en esa casa más que estar con la esposa del jefe, y ella misma se le estaba ofreciendo. Pero ¿qué tuvo? Valentía para decir no. Tal vez a usted no se le ha presentado una mujer que sea la esposa de su jefe, pero hay otras áreas de su vida en las que son muy tentadoras y usted tiene que tener valor para decirle no. Pongámoslo coloquialmente, ¿cuál es el pan de su vida? ¿Cuál es su tentación? Para que usted pueda decirle no. Me mantengo firme. Me mantengo en el propósito que Dios quiere. No le voy a decir bueno a lo que es malo, sino voy a llamar cada cosa por su nombre. Usted tiene que tener valor para decir no, pero también tiene que tener sabiduría para vencer los planes del enemigo con un no, porque el enemigo muchas veces urde planes para destruirnos. Hay otra historia en Daniel, en el libro de Daniel, en el capítulo 1. Vamos a leer dos versos, el 8 y después el 12. Resulta que Daniel había sido llevado cautivo y el rey quería que se presentaran delante de él estos jóvenes que estaban trabajando para su corte y quería alimentarlos con lo mejor de su reinado. Pero resulta que esas eran comidas sacrificadas a los ídolos. Y era un obstáculo para los hijos de Dios, para los hebreos, comer esas comidas, porque eran prohibidas para su religión. Espero que lo entendamos, que es importante determinar cuál es mi relación con Dios, que eso también es lo que yo necesito, ser valeroso para determinar si tengo una relación con Dios o no la tengo. Entonces, para ellos era importante, por eso se presenta esta diferencia, y él es astuto para decir no y vencer los planes del enemigo, que quería contaminar a estos jóvenes y quitarles el poder que Dios les había dado y los dones que Dios les había dado. Porque cuando leemos el libro de Daniel entendemos cómo ellos habían sido utilizados para bendecir grandemente ese lugar donde habían sido llevados como esclavos. Dice, pero Daniel se propuso no contaminarse con la comida y el vino del rey. Fíjese que el problema era contaminación espiritual. No era contaminación física, era contaminación espiritual. Así que le pidió al jefe de los oficiales que no lo obligara a contaminarse. Mire, tuvo valor para decirle, mire, yo no puedo comer eso, porque eso es contaminación espiritual para mí. Pero tuvo también astucia. Fíjese en el verso 12, por favor, haz con tus siervos una prueba de 10 días, danos de comer solo verduras y de beber solo agua. Y ustedes ya conocen el resultado de la historia. Cuando pasaron todos delante del rey, los mejores, los mejor alimentados, los de mejor semblante, los de mejor fortaleza, eran Daniel y sus amigos. O sea, hay momentos en que tenemos que ser sabios, pedirle a Dios discernimiento, sabiduría y aprender
a decirle no a los planes del enemigo. Coloquemos ejemplos. Dios instituyó y quiere que nosotros tengamos un día para dedicarle a Él. ¿Sí es claro? Okay. Y resulta que el plan del enemigo es que usted no vaya a la iglesia, porque usted en la iglesia crece, porque usted en la iglesia es capacitado, porque usted en la iglesia recibe instrucción, porque Dios en la iglesia trae libertad sobre su vida, porque así lo dice la palabra, que todos en la iglesia, todos vamos creciendo hasta llegar a la estatura de Cristo. Esa es la función de nosotros como cuerpo, crecer. Entonces el enemigo dice, no, tengo un plan para este joven. Entonces le doy un trabajo de domingo a domingo, y más bien lo mando a descansar el miércoles o el martes, cualquier otro día. Usted tiene que tener sabiduría para decir no. O sea que yo le estoy invitando a que usted renuncie a su trabajo. No, no le estoy invitando a eso. Le estoy invitando a que usted se pegue de Dios y tenga valor para decir, Señor, yo quiero los domingos estar en tu templo. Y Dios le respalda, y se lo aseguro. Hemos tenido testimonios no solo en la iglesia, sino en la familia, con mis dos hijas. Testimonios, cuando necesitaban entrar a una empresa, le ofrecieron a Canta, me acuerdo, la que está viviendo en Canadá, le dijeron, bueno, vas a trabajar en la televisión, era un canal de televisión, va a ser periodista, ella estudió comunicación social, y le dijeron, sí, pero tienes que trabajar los domingos. Era su primer trabajo, iba a ser su primera experiencia, y esta niña dijo, no. ¿Y por qué no? Que yo los trabajos, los domingos los dedico a Dios. Por supuesto vino la burla, por supuesto vino el rechazo, pero Dios le levantó y la colocó después en otro lugar donde trabajaba de lunes a sábado. Con Luis Alejandra ha pasado lo mismo, y con muchas personas de la iglesia. Ahora, conozco el caso desafortunado de un joven con un ministerio. Él era ministro de alabanza, vino de Venezuela en ese triste éxodo que muchas personas han tenido que recurrir. Vino a la iglesia y me dijo, pastor, yo soy ministro de alabanza. Le dije, súper, venga, capacítese, primero entre y después miramos cómo podemos imponer a ministrar a la persona cuando veamos el ministerio. Dice Dios que pongamos a prueba los espíritus. Y me dijo, no puedo, pastor. Le dije, ¿por qué? Porque es que tengo que trabajar, y tengo un trabajo que me ofrecieron de domingo a domingo vendiendo empanadas, y usted sabe que mi situación no es fácil. Le dije, yo sé que su situación no es fácil, pero yo le digo, Dios tiene provisión para usted si usted trabaja de lunes a sábado. Y no quiso. Después se fue para otra ciudad de domingo a domingo, no sé dónde está, se perdió el contacto, pero sé que no está ejerciendo los dones que Dios le dio. Le faltó firmeza, le faltó valor, le faltó sabiduría. Ustedes son un testimonio, correcto. Usted dice, no, el domingo para Dios. Y hay mucha gente que necesita que lo cuiden en domingo, pero por supuesto. Pero ellos dicen, no, el domingo es para Dios, y lo sustenta. Escuchamos el testimonio, fue costoso, pero Dios le sustenta. Usted tiene que tener esa sabiduría. Ahora, ¿qué pasa si no tiene la sabiduría de decir no? Le voy a colocar un ejemplo sencillo, o dos ejemplos sencillos, pero para que vean la gravedad que puede pasar sobre la vida de una persona y sobre las personas que le rodean, cuando yo no soy sabio y no soy valeroso para decir no. ¿Se acuerda del jardín del Edén? Génesis 3, capítulo 3, verso 6. Es sencillo. Eva y la serpiente. Y dice, la mujer vio que el fruto del árbol era bueno para comer y que tenía buen aspecto y era deseable para adquirir sabiduría. Así que tomó de su fruto y lo comió. O sea, no tuvo valor para decir no. Sucumbió ante sus deseos. Sucumbió ante los propósitos del enemigo. ¿Cuál es la consecuencia? ¿Cuál es la consecuencia? Nada más y nada menos que la caída de la humanidad. Nosotros hoy luchamos con nuestra carne,
porque Eva no fue capaz de decir no. Y Dios nos ha dado recursos, y Dios nos ha transformado, y Dios nos ha cambiado, pero es una lucha que llevamos. Dice el apóstol Pablo: yo en mi mente me deleito en la palabra de Dios, pero en mi carne hay otra ley que me lleva a hacer lo contrario. Y tenemos que luchar con eso, pero tenemos que tener la fortaleza de decir no. Las consecuencias pueden ser funestas cuando la persona no tiene el carácter de decirle no al plan del enemigo. Sobre una familia, ¿qué puede pasar sobre una familia cuando el padre, el esposo, el jefe del hogar no es capaz de decirle no a una oferta tentadora, bien sea con otra mujer, o bien sea de robar algo que no es suyo, bien sea de hacer algo que no es apropiado? ¿Cuál cree usted que puede llegar a ser el final de esa familia? Un desastre. ¿Cuántas personas hay en la cárcel por no decir no? Las consecuencias de la falta de carácter de Adán y de Eva, nada más y nada menos que la separación de la presencia del hombre de Dios. Hay otra historia en 2 de Samuel, capítulo 11. Es la historia del rey David, un hombre conforme al corazón de Dios, un hombre que quería caminar con Dios, pero que se dio una licencia y dijo: me doy la libertad de no decirle no a esta situación. Una tarde, al levantarse David de la cama, comenzó a pasearse por la azotea del palacio, y desde allí vio a una mujer que se estaba bañando. La mujer era sumamente hermosa, por lo que David mandó que averiguaran quién era, y le informaron: se trata de Betsabé, que es la hija de Elián y esposa de Urías, elitita. Entonces David ordenó que se la llevaran a su presencia, y cuando Betsabé llegó, él se acostó con ella. No fue capaz de decirle no. Y mire que estos datos que nos dan nos cuentan todo lo que David supo antes de. Sabía de quién era la hija de quién era esposa. Y Urías era uno de los generales más valientes del ejército de David. Un hombre que había puesto el pecho más de una vez para salvar la vida de David. Y este hombre no fue capaz de decir no. Es que es muy hermosa. No. Es que yo soy el rey. No. Es que las oportunidades las pintan calvas. No. Tenemos que tener valor, determinación. Las consecuencias, el crimen más infame que narra la palabra, y por supuesto la muerte del bebé, y casi pierde su llamado. Hay muchas cosas que nosotros perdemos cuando no decimos no. Cuando la niña, por no ser discriminada, por no ser maltratada por el hombre que la pretende, deja que le usen, ¿qué pierde? Su dignidad, su valía, su estima. Y así hoy para el mundo no sea real, para la gente no sea real, para la gente sea una palabra demasiado audaz o demasiado retrógrada, como la quieran llamar. Solo aquella persona que ha hecho esto sabe cuánto sufrió y cuánto dolor y qué hueco tan terrible tiene en su corazón, porque se ha sentido utilizada o utilizado. Y perdóneme que yo le hable así, pero yo tengo autoridad para decirlo, porque a pesar de que se supone que el hombre es el que va y conquista, el hueco del corazón de nosotros, cuando nos vamos y hacemos lo que no corresponde, es un hueco muy, muy, muy grande. Y muchas veces yo me sentí vil y menospreciado, no por las personas, por mi misma manera de verme, cuando sabía que mi camino iba a la destrucción moral de mi vida. Es un dolor que no se compara con ningún dolor físico. Saber que usted está cayendo en lo más bajo de la humanidad, que se está degradando su personalidad, su carácter,
simplemente por servir al placer del cuerpo, es un dolor muy bajo. Pero tenemos que tener el carácter de decir no. No dudar. ¿Por qué dudamos? Muchas veces dudamos simplemente por temor al rechazo. Para que no me excluyan del grupo, para que no digan que es que yo soy diferente, para que no me miren raro, para que me hablen en el colegio, en la universidad, para que mis amigos del barrio me acepten. Pero es muy costoso el precio que estamos pagando. Estamos entregando nuestra dignidad muchas veces. Y nosotros todos conocemos personas que lo han hecho y hemos tenido desafortunadamente momentos en que lo hemos hecho. Por temor a no perder una relación. ¿Cuántas veces estamos nosotros atados a una relación hoy de moda tóxica simplemente para que no nos abandonen y no nos dejen? Pues si esa persona no me ama, se está perdiendo de un gran valor, de un corazón recto, de una persona pura, de una persona que tiene carácter, firmeza, que vale toda la sangre de Cristo. Usted es valioso, usted es valiosa cuando se mete con Dios. El que no se mete con usted, usted no es el bobito o la bobita, Él es el que no conoce la grandeza que Dios ha hecho en su vida. Cuando tenemos temor de perder finanzas y nos dejamos manipular por el dinero y caemos en esa trampa de no decirle no al enemigo y dejar que nuestra vida sea menospreciada. ¿Cuánto vale su honra? Tenemos que tener valor de decir no. Pero ¿cómo decirlo? ¿Cómo poder decir no? ¿Cómo tener ese valor? ¿Cómo tener ese arrojo? ¿Cómo tener esa fortaleza espiritual para decirle al enemigo no? La sabiduría de decir, esta es una trampa de Satanás. Metiéndose en la palabra de Dios, conociendo las promesas de Dios, dependiendo del Espíritu Santo, dejando que el Espíritu Santo sea el que le guíe a usted, creyéndole a Dios, poniendo su confianza en Dios. Usted no tiene cualquier Dios. Usted tiene un Dios todopoderoso, que no es una declaración de nosotros, que es una declaración del mismo y que le ha mostrado a usted con suficiente claridad el poder que Dios tiene. Isaías 41, versos 10 al 12, perdón. Porque cuando usted está ante cualquier circunstancia de rechazo, de romper una relación, de finanzas, de perder oportunidades, tiene que recordar la promesa que Dios nos ha hecho a todos nosotros, porque esta no es una promesa exclusiva para algunas personas, no, esta es la promesa que Dios nos ha hecho a todos si ponemos nuestra confianza en Él. Así que no temas, porque yo estoy contigo. No te angusties, porque yo soy tu Dios. Te fortaleceré y te ayudaré. Te sostendré con mi diestra victoriosa. Ese es el Dios que usted tiene. Ese es el Dios en el que usted ha puesto su confianza. Un Dios que sabe cuidar, que sabe proteger, que sabe proveer y que sabe destruir a los enemigos que usted tenga en su vida. Y sigue diciendo: todos los que se enardecen contra ti sin duda serán avergonzados, humillados. Los que se te oponen serán como nada, como si no existieran. Aunque busques tus enemigos, no los encontrarás. Los que te hacen la guerra serán como nada, como si no existieran. Es que son muy poderosos, para Dios no son nada. Y no estoy hablando de menospreciar como personas, estoy hablando del poder de Dios frente a lo que un hombre puede hacer en la vida de nosotros. Tenemos un Dios que está con nosotros. Tenemos un Dios que nos da paz. Tenemos un Dios que sabe proveer. Tenemos un Dios que abre camino para nosotros. Tenemos un Dios de lo imposible. No tenga temor de decir no. Recuerde las promesas de Dios. Recuerde cuánto vale usted. Él dio su vida por usted. Eso no es mentira. No deje que caiga en la narrativa de que digan: es que eso es mentira, eso es un libro que escribieron. Esa es la palabra de Dios. Y no depende de que yo lo crea o no lo crea.
La palabra de Dios sigue siendo palabra de Dios así yo no crea. La palabra de Dios tiene grandes evidencias en ella misma de que es la palabra de Dios. Hoy día, la palabra de Dios es indestructible. Usted podría tomar todos los ejemplares escritos de la Biblia y aún así no la destruiría. Usted podría tomarlos y quemarlos, todos los ejemplares, y no la destruiría. Hay tantas referencias en la literatura universal que se puede reconstruir la Biblia de cada referencia que se ha hecho en la literatura. La palabra de Dios es poderosa y eficaz. Yo no he conocido personas que cambien su vida por leer el Quijote o a Gabriel García Márquez, pero sí conozco personas que han cambiado su vida por recibir la palabra de Dios, que han sido sacados de las tinieblas donde vivían y han sido colocados en la luz, en una vida diferente y transformada. Yo no conozco personas que puedan llevar una porción de Coelho y resucitar muertos o sanar enfermos, pero sí conozco personas y lo he vivido. Que hemos visto enfermos sanar, que hemos visto personas levantarse de silla de ruedas por la palabra de Dios. Cuando iniciamos el ministerio, nos llevaron a una joven, estaba en silla de ruedas. Los médicos le dijeron: usted ya esta no se levanta, su enfermedad es incurable. Oramos con ella. Mi esposa se puso a compartirle sanidad interior, o sea, ayudarle a que su corazón fuera sano. Mientras ellas se quedaron hablando, tenía un niño como unos 9, 10 añitos tal vez. Yo lo tomé de la mano y le dije: camina, vamos, salgamos. No había comido nada, lo llevé a la panadería. Que Guillermo no escuche, comió pan. Y cuando regresamos, el niño, sus ojitos se le salían porque miró la silla de ruedas donde su mamá había estado sentada y no la vio allá. ¿Dónde está? ¿Dónde está mi mamá? Y ella estaba a este lado, de pie. El Señor la levantó. Tanto que después montaba en bicicleta. Tanto que ya caminó tanto que no volvió a la iglesia. Pero es la libertad del albedrío que Dios nos da. Gloria a Dios. Pero yo he visto gente sanar. Yo he visto gente en el lecho de muerte sanando por una oración. Y he visto gente que aún ha muerto, pero que es salva en el momento en que le compartimos el evangelio. La Biblia no es mentira. La Biblia es palabra de Dios y tiene el poder de cambiar nuestra vida si nosotros abrimos nuestro corazón a ella. Valor para decir no. Yo encuentro una historia en la Biblia que me conmueve mucho, y es la historia de los amigos de Daniel cuando son condenados al horno en llamas por no adorar un falso Dios. Y estos hombres tienen valor, el valor que muchas veces nosotros no tenemos, porque a veces nuestro valor se ampara en que Dios me responda a la situación. Daniel capítulo 3, vamos a leer versos 16 al 18, porque vemos lo que Dios verdaderamente nos está diciendo hoy. Sadrac, Mesac y Abednego eran los nombres que les habían colocado allí en Babilonia. Dicen: le respondieron a Nabucodonosor: no hace falta que nos defendamos de su majestad. Si se nos arroja al horno en llamas, el Dios al que servimos puede librarnos del horno y de las manos de su majestad. Pero aún si nuestro Dios no lo hace así, aún si Dios no nos salva de las llamas, aún si Dios no me levanta del lecho, aún si Dios deja que yo muera, sepa usted que no honraremos a sus dioses ni adoraremos su estatua. Señor, aún no me levantes de este lecho de enfermedad, aún yo no vea que yo he sido sano, Señor,
Yo me mantengo firme en tu palabra, yo me mantengo firme en la fe, porque si muero en la fe voy a ver tu rostro, pero si niego mi fe, lo que me espera es la oscuridad. Pero Dios tiene el poder de levantarlo. Yo no sé por qué circunstancia difícil usted esté pasando, pero sí sé en qué Dios he puesto mi esperanza, y sí sé que Dios le predico, y sé que es un Dios capaz de transformar su vida. Dios reta. Hoy día estamos acostumbrados a los deportes extremos y nos gustan los deportes extremos. El ciclomontañismo ya parece más un suicidio que un deporte. Yo he visto imágenes de ciclomontañismo que digo yo, Señor, y estas personas son terribles, ¿cómo hacen esto? Los que montan en el monopatín hacen piruetas que, Dios santo, se puede uno matar en cualquier momento. Los que hacen paracaídas, todos son deportes extremos y producen admiración, ¿sí o no? Pero hay algo más extremo que el deporte, que también produce admiración y que yo no he encontrado nada más extremo que una persona pueda hacer, y es hoy vivir como Cristo quiere que vivamos. Es lo más extremo. Si yo soy un hombre arrojado, una mujer arrojada y valiente, yo lo reto a que viva como Dios vivió, a ver qué tan valiente es, a que le diga no a la mentira, a que le diga no a la inmoralidad, a que le diga no a esas falsas corrientes que nos están negando que Dios sí existe, y que viva conforme a la palabra de Dios. Eso es lo más extremo, y eso es lo que Dios nos dice: necesito hombres y mujeres que sean firmes, valientes y fuertes. Amén. Aquí los hay.